el partido puntual terminó 2 para Oriente, 2 para Guavirá, pero el título termina siendo de que Flecheiro, Marcelo Moreno Martins, la triple M, amanece como goleador, despierta en su casa y ve el periódico, pone campeón de stream y se topa con que es el que más goles hizo. Exacto, con 6 goles, doblete de Marcelo Martins, creo que su primer doblete, si no me equivoco, ya marcó en otra ocasión en A su GB le debut. hizo 2 también. Muy bien, a GB le hizo dos. Sí, esa tarde cuando yo estuve, creo que ahí, eso tenía mi duda. Creo que estuve ahí en el Tahuiche contra GB. Sí, estuve ese partido contra GB y si bien que lo recuerdas, me estaba ahí, tenía la duda. Por cierto, partido también con jugadas polémicas, ¿no? Que fue en el partido entre Guavirá y Oriente Petrolero, un Oriente Guavirá que empezó ganando, ¿no? Empezó ganando este partido con una decisión, como te digo, ahí polémica por parte de la terna del VAR, sobre todo, no hay instancias del VAR, se hizo repetir un penal porque está un paso adelantado, estuvo, y ahí es la polémica, ¿no? ¿Estaba o no estaba? Y ahí te consulto también a vos, Paulina, y al panel virtual, si estaba o no adelantado el arquero Torres de Oriente Petrolero para repetirlo, ¿no? En la imagen se ve que está pegadito, pero bueno, ahí les dejo Mirá, también a ustedes el análisis para ver si estaba o no, pero lo cierto es que Rafinha marcó a los 10 minutos el gol de penal para el primer gol de Guavira. ¿Qué te parece esa jugada polémica? mira, a ver, para mí puede llegar a haber argumentos arbitrales, ¿no? De decisiones de reglamento, pero no sé, el fútbol boliviano está muy manchado con cosas extra, ¿no? Por ejemplo, este tema de quién tiene que marcar el gol, el primer gol, quién tiene que marcar el segundo gol, cuánto tiene que acabar en goles en el primer tiempo y esas cosas. Yo voy a decir de que, bueno, se repitió el penal, pero no sé, ahí no me gustó que se repitió, porque si vamos a raja tabla de lo que ocurre, o sea, yo digo, desde el lado del reglamento se repite, pero no sé, me guardo ahí el comentario. Lo cierto es que abrió el marcador, No te convence. no me convence y me genera, no sé, morbo cuando está todo tan sobre el ojo de la tormenta, del tema de las apuestas, del favorecer a un equipo, todo aquello. Yo digo que es algo que no ocurre muy habitual de que se repita esa ejecución, pero se repitió, ¿no? Ya está, sin mucho Sí, sí, más. la verdad que es finita, ¿no? Como te digo, viendo la repetición de la imagen, me genera que está ahí muy finita, que como si el pie de Torres estaría ahí sobre la línea, no, no sobre la línea precisamente, pero sí muy cerca, le estoy viendo nuevamente la jugada y no sé, me da la sensación que cada vez más que la veo, siento que está su pie ahí en la línea, ¿no? Que no está tan adelantado como por ejemplo solía hacerlo Dida, se recuerdan al arquero brasileño que jugaban en el Milan, Dida se adelantaba que daba miedo, ¿no? O Iván Córdoba, ¿no? En Boca, pero no, estuvo ahí, pero bueno, ahí la jugada polémica que empezó ganando Guavirá, pero luego se Y, repuso en el complemento Oriente Petrolero y y logró revertir este marcador, pero no pudo ganarle el Matías, partido. ahora el adelantamiento es de línea y del bar, ¿no? No va al principal. Exacto, no, no, esta es toda del VAR, no es nada, esto no va, o sea, esta es toda del VAR, el VAR estuvo a cargo de Jorge Justiniano, que fue un equipo arbitral tarijeño. Por cierto, mi querido Jordi Alemán, mi amigo, estrenó, no sé si estrenó, pero estrenó el Ah, look, estaba con ¿no? otro En la peinado, sí. cabellera, No, estaba estaba sin pelado, ¿no? peinado en realidad, estaba pelado. Pelado está, ¿no? Pelado Pilón, está pilón. Jordi, que bueno, al menos en esta temporada, es la segunda vez que la veo dirigir a Oriente Petrolero. La primera fue contra GB San José, precisamente en ese partido que lo gana Oriente, y nuevamente en Santa Cruz dirigiendo a Oriente Petrolero. Jordi Alemán, que fue colaborado por José Antele y Juan Aramayo, asistieron aproximadamente cerca de 10,000 personas al Tahuiche Aguilera. Contigo, el árbitro VAR fue Jorge Justiniano. Y esta jugada polémica del penal, como lo decías, toda del VAR, porque hay instancias del VAR es que lo hacen repetir, ¿no? Así es. Bueno,
Bueno, ahí eso en cuanto al penal. Después el empate de Oriente llega atrás, una pirueta de Moreno Martins y mano de Áñez, ¿no? Sería Sí, sí. bueno, penal para Oriente y Oriente encuentra con Martins el empate. En el segundo tiempo, centro de Lovera me parece que es quien ejecuta el, el balón parado y Moreno Martins, ahí de cabeza, traca, ¿no? Bien, ¿no? También Martins vigente anotando el segundo gol del partido. Y desborde de Ronaldo Sánchez para Áñez al medio. Termina decretando el 2-2, ¿no? Un Oriente que, obviamente, claro, los títulos van con Martins porque es el goleador, pero que si no estaría Martins, te diría que ahí le estaría costando sumar puntos o por lo menos tener presencia y sacar esa cantidad de puntos que ha sacado el local, porque no sé, en funcionamiento, o por lo menos por ciertos tramos, creo yo, de partido, Oriente es superado por sus rivales. Y ahí tiene que afinar, tiene que ajustar, ¿no? Y si no, claro, no compites de visitante y de local, se te van complicando los partidos y sabes que el único que le emboca le quedan 2 partidos, ahí tienes trabajo. Oriente tiene mucho trabajo también. Y sí, ¿no? Oriente que aflojó la marca luego de ponerse 2-1, aflojó la marca y Guavira aprovechó ese tramo final para empatar el partido, ¿no? Y bien lo decías, Ujú. Marcelo Martins, que ha sido un aporte importante para el equipo refinero en este inicio de año, en el primer semestre, ya está claro que no va a continuar más allá de lo que será el Mundial, se despedirá en el próximo clásico cruceño, que si no me equivoco es el 31 de mayo cuando se fue a jugar a estadio lleno ese clásico. Veremos qué es lo que pasa, pero Oriente, Marcelo Martins se despide en ese partido. Marcelo Martins que le ha servido de aporte a Oriente Petrolero y los hinchas lo han disfrutado. Me tocó vivirlo, tienen mucho cariño los hinchas de Oriente por el flecheiro que ha vuelto y muchos decíamos, yo incluso, ¿no? Marcelo, si volvías el año pasado ya a jugar, ya sea en Oriente, en cualquier equipo, no había dudas de que podía mostrar toda su jerarquía y que le daba, pese a que estaba en el retiro, le daba batalla por su jerarquía, por lo que fue para competir en la liga y marcar goles, y lo está dando, pese a que si bien me dirán, están jugando en puro, solamente en Santa Cruz, es cierto, pero tiene la calidad, eso no se lo puede negar, pero hubiera sido lindo que él, por su parte, hubiera retornado el año pasado y ahí sí, hubiera habido un clamor popular por toda la afición para pedirlo a la selección, sabiendo que tiene este rendimiento, ¿no? Pero la cosa no fue así, así Claro, que Marcelo se quedó fuera de la selección, que por eso vino a Oriente Petrolero, o ¿no? sea, lo que planteas es que si Martins tenía este número en el fútbol boliviano el anterior semestre, Ujú. en el receso, o por lo menos en los amistosos de enero, hubiera existido otro tipo de presión y argumento también de él mismo deportivamente como para instalarse, o tener una chance, no diría ir al repechaje, pero tener una chance, ¿no? Ahí Claro, el claro, goleador ¿no? del fútbol boliviano Ujú. pide pista para ser llamado a la selección, ¿no? Entonces ahí la pelotita hubiera quedado del lado de Villegas. Pero en todo Claro, caso, sí. hubiera pasado con el caso similar, siempre lo dije, con Dairo Moreno en Colombia, ¿no? Tal cual hubiera sido. Ujú. Bueno, después en cuanto al análisis, es menor complejidad los partidos que disputa, son de menor complejidad los partidos que disputa, porque para mí no, ¿no? Porque, a ver, si bien solamente juegan en el Tawichi, Blooming también tiene partidos en el Tawichi, todos los equipos tienen partidos de local y el que más goles hizo es Martins, incluso con menos partidos disputados. Entonces, lejos, lejos de bajarle por ahí la línea de los goles que hizo ante los rivales que anotó, en todo caso le eleva el promedio de cantidad de partidos y goles, los pocos que jugó, ¿no? Porque todos juegan de local ante todos los rivales y el que más goles hizo es Martins. ¿Tiene 39 Martins? Sí, o estoy hablando macanas. Dame, O tiene te lo 38 confirmo. aún.
No, Marcelo Martins tiene 38 años. 38 le subí, pero cumple 18 de 30, junio. Va a cumplir 39, muy cerquita. va a cumplir 39. Bueno, en ese sentido, sigue vigente, por lo menos para el fútbol boliviano. ¿Y qué hubiera sido si Martins volvía, no al fútbol boliviano con este nivel? A algún equipo de Libertadores, a algún equipo, no sé. Obviamente su deseo siempre fue volver a Oriente Petrolero y lo está cumpliendo, ¿no? Pero alguna vez estuvo cerca del Tigre, de Bolívar, de Always, calculo que sí, ¿no? Calculo que alguna vez estuvo cerca de alguno de sus Se equipos. habla que de Always estuvo muy cerca, ¿no? De muy cerca de tornar a, bueno, de jugar en Always en todo caso, pero al final no se dio, ¿no? Ujú. Pues, Bueno, como te digo, hubiera sido pues ideal que Marcelo Martins ya el año para pasada temporada hubiera hecho su retorno de nuevo al fútbol profesional y pues yo siempre te lo dije, la calidad lo tenía, la jerarquía lo tenía, era ponerse a tono en la parte física, en el ritmo futbolístico y la clase no la pierde el jugador. Y, pero bueno, no, bueno, decisión de él no hizo, no fue que se diera su incorporación la pasada temporada, recién, pero un poco tarde, siempre lo dije eso, no un poco tarde, porque con los números que está teniendo ahora, si hubiera sido la pasada temporada, hubiera crecido sus chances y en sí hubiera habido un clamor popular, te digo, para que pueda ser convocado, tener una oportunidad de la selección boliviana. Al final no se dio, ya es historia pasada, ¿no? Pero esos remates de cabeza, qué gesto técnico que tiene, ¿no? Te puede caer o no Marcelo Martins por su personalidad, por sus declaraciones que da y todas esas cosas que le hacen un combo al flechero, pero sus cualidades técnicas futbolísticamente son muy dignas de destacar ese cabezazo que no lo pierde, ¿no? claro, es un goleador cañonero, como le llamaban antes, ¿no? Que ya hay pocos, ha cambiado, ha mutado también el fútbol moderno. Hoy aparecen los Julián Álvarez, los, no sé, no sé, Mbappé es el 9 del Madrid, a plano internacional, en el plano sudamericano, pero es de esos 9 cañoneros aún. Que el fútbol paraguayo tiene muchos de esos, ¿no? Muchos nueves. Sí, Parece un sí. 9. Sí, no, no, no. Bolivia no Sí, el fútbol tanto. paraguayo tiene Bolivia, mucho. Bolivia con la salida de Martins ha quedado evidenciado que no ha tenido recambio en cuanto a esas características, al punto que son otro tipo de futbolistas hoy los que juegan de nueve. Juega Godoy y Enzo Montero fueron los que los convocó, por lo menos el actual seleccionador, no con otro tipo de condiciones, características, estilos. Pero bueno, en Oriente le surte. Creo que David González eh, está por ahí es algo que puede estar feliz de tener a Martins, pero tiene que estar preocupado porque le quedan 2 partidos nada más, ¿no? Y quizá con Nasif, con Gilbert Álvarez, tendrá que arreglársela con Sonic en la era post Moreno Martins. Creo que ya es definitivo, no hay vuelta atrás, ¿no? Tiene un partido más, le queda contra Blooming, se va a su casa, se vuelve a Brasil. Exacto, bien lo dijo Marcelo Martins, que vuelve a Brasil porque tienen ahí unos negocios que administrar y así que bueno, sus emprendimientos económicos le urgen retornar, ¿no? Y obviamente que él ya no estar abiertas las puertas a la selección, no es la selección al haber clasificado al Mundial y luego de ese cortocircuito definitivo que tuvo con el profesor Oscar Villegas, hacen que es la puerta a la selección se haya cerrado del todo para él, entonces todos sabemos que su objetivo era retornar a Oriente para estar en ritmo y poder ser convocado a la selección. Al no haber esas chances, bueno, Marcelo termina su estadía corta con Oriente y con el clásico cruceño del 31, y como bien lo dijo Martins, los que quieran verlo están invitados, ¿no? Al clásico cruceño del próximo 31 de diciembre, que se va a hacer la despedida de Marcelo Martins en este corto retorno, pero fructífero, al menos para Oriente Petrolero. Sí se puede decirlo, ¿no? Porque marcó goles y que le significó puntos importantes para Oriente Petrolero, en algunos triunfos y en otros empate como este con Guavirá, pero no deja de ser lo importante y sin duda alguna que lo van a extrañar los hinchas de Oriente Petrolero y también el cuerpo técnico, ¿no? Porque es un jugador que si bien te juega en Santa Cruz, reitero, pero que le da ese salto de calidad en la parte delantera. Lo que me preocupa en Oriente es que defensivamente anda muy mal. Hay que ajustar líneas ahí en la zona defensiva porque no se le puede escapar puntos y ya le pasó en otros partidos
con GB San José también sufrió un poco, así que bueno, ajustar la línea defensiva. Ujú. Así es, un Oriente Petrolero, un Martins que no le salió lo de la selección, pero creo que sí le salió lo de Oriente, ¿no? Porque claro, hubiera sido demasiado que regrese, que no encuentre el ritmo y que vuelva a Oriente y no haga goles, pero sí, terminó poniéndose a tono, por lo menos para el fútbol boliviano, y esto también, aquí también abre una consulta, ¿no? Que un jugador que estuvo 2 años, por más la calidad que tenga, porque Martins fue un delantero que obviamente paseó su fútbol por Brasil, por China, por Ucrania, pero estaba retirado, ¿no? Y claro, ¿esto es virtud de Martins o es también un título de que el fútbol boliviano no es tan complejo que una persona que no tuvo actividad profesional en 4 semanas se pone a tiro para ser el goleador del fútbol boliviano? Y que Es esa que el fútbol eh, boliviano, y todos lo sabemos, no estamos descubriendo nada, pero lo que dices es real, que el fútbol boliviano pues te da esas posibilidades al no ser de demasiada... Por eso te decía que nuestro fútbol boliviano carece de lentitud, no por lo que no pensamos rápido, sino por ese despliegue físico, ¿no? ujú, Por ese cambio de intensidad que no hay. Y muchas veces a mí me tocó experimentar y ver en partidos, por ejemplo, acá en representantes tarijeños, en la liga, donde a veces tenías, o en otros equipos del interior, dentro del fútbol boliviano, que tienes jugadores con edad avanzada y a veces esos jugadores quieren jugar a su ritmo y entonces jugar a su ritmo significa perder intensidad, porque si quieres jugar a otro ritmo de más vértigo, más rápido, esos jugadores no van a poder hacerlo a esa intensidad y lo frenan y lo acostumbran a los chicos que aparecen, los nuevos, los jóvenes, que quieren darle intensidad, cambio de ritmo, subir a la trepar por los laterales, pero ¿qué hace el central? El central de 38 años, de 37 pirulos, que le dice, no subas, espera, porque si ese lateral sube, lo deja expuesto. ujú. Entonces, por eso yo aplaudí a Mauricio Soria con esa línea de tres, porque jugar con esa línea de tres y con dos carrileros muy ofensivos más que defensivos es exponerse a que te jueguen mano a mano, y para eso tus centrales tienen que ser rápidos, estar bien físicamente, y de cierta forma iba, por eso es que me había ilusionado ese Blooming. Pero bueno, me pinchó Mauricio Soria y quedé en la nada como los hinchas de Blooming, no sé qué va a pasar. Ojalá que Erwin Sánchez lo recupere, y por eso te digo, el problema de la falta de velocidad en el fútbol boliviano es la intensidad. A veces hay muchos jugadores longevos que le quitan esa profundidad, esa intensidad que necesitaría el fútbol boliviano. Y bien lo decías, Marcelo Martín lo dejó al descubierto, ¿no? Que en poco tiempo vino y con su jerarquía y su clase que tiene se recuperó, y si bien jugando en Santa Cruz le ha dado la posibilidad del cuero para mostrar su calidad y ser el goleador. Imagínate, ¿no? Así estamos de mal, y ese es un problema que viene de mucho tiempo en el fútbol boliviano, que a veces no apostamos a los chicos, recién se está apostando a los chicos. Oliver Ready fue uno de esos clubes a apostar a los jugadores jóvenes con talento, y de cierta forma está empezando a replicarse, porque talento siempre te digo hay, pero la cosa es que los entrenadores se animen a poner a los jugadores juveniles en su posición, no simplemente si es delantero, no, sí o sí, no importa qué posición juegues, vas a ir al lateral, porque hay menos chance de riesgo si te equivocas. No, hay que jugar, si chicos delantero, ponerlo delantero, si es volante, ponerlo de volante, porque es bueno, ¿no? Entonces, es eso, que los técnicos se animen a apostar, porque talento lo hay. Yo te digo, siguiendo los nacionales del fútbol menor en Bolivia, vi muchos chicos talentosos y que merecen tener su oportunidad. Por ejemplo, en Bolívar me llama poderosamente la atención que ha habido tantos jugadores jóvenes y muy buenos Bolívar, porque Bolívar captura lo mejorcito que hay en el fútbol boliviano en divisiones menores. Está Bolívar igual el Rey, lo mismo el Tigre, ¿no? Entonces, teniendo jugadores en su reserva muy buenos, a veces no darles la oportunidad. Mena es otro talento, por ejemplo, ¿no? Que tiene sus condiciones, puede tener errores, pero es producto de su juventud, y poco a poquito hay que ir moldeándole. Por eso te decía, el caso de Cauterucho, no sé, es un delantero muy bueno, pero hoy no le está pasando un buen momento. Si hay un chico que va a correr y te va a dar esa intensidad, métele, hay que probarle, ¿no? Y quizás por ahí hay ajustar un poquito en Bolívar. Pero eso es lo que me llama la atención, lo decías de lo de Martins, ¿no? Que en poquito tiempo ha hecho que desnude las falencias del fútbol boliviano, y en poco tiempo esté el de como goleador. Ujú. Así es, bueno, un fútbol boliviano que, claro, nos quedamos con esa. O
o Martins tuvo mucha jerarquía y disciplina, o si quieres ves la mitad, la otra mitad del vaso, ¿no? Que un jugador retirado en un mes se puso a tono en una liga que es profesional y, y que ya es uno de los máximos, es el máximo artillero, ¿no? Pasó a ser el máximo Sí, sí, artillero es Martins. solitario, Mira, con 6 puntos. y vino Posible. Amaral, vino Pochi Chávez, tírame otro jugador, el comandante Cristian Chávez también, Cristian Chávez es, ¿no? El que jugaba Sí, en el sí, sí, sí. Tigre. Jugadores a una rodilla, jugadores a media máquina, jugadores con sobrepeso y que hacen diferencia en el fútbol boliviano, ¿no? Entonces, ahí eso llama la atención también. No digo que Martins no puede correr, o sea, él encontró muy rápido. No sé si Martins se ponía tan rápido a tono dentro de otra liga en Sudamérica, ¿no? En Bolivia, No, obviamente, difícil, difícil. por la Aunque intensidad con la que me se cuesta, juega, se ujú. puso a tono y obviamente sumando su jerarquía para balón parado, obviamente hizo goles de penal, pero es una presencia que impone rápido, se impuso rápido.